Debate en Argentina luego de que las autoridades se dieran con el paradero del submarino Ara San Juan el pasado sábado en las profundidades del Atlántico Sur, tras permanecer más de un año desaparecido. Las familias de estos 44 tripulantes quieren los restos de sus seres queridos, reclaman que la nave sea reflotada. El gobierno argentino cree por su parte que no existe tecnología capaz de recuperarlo. Sin embargo, la decisión de extraer este submarino requiere del aval de una jueza, de Marta Yanes, a cargo del caso, y quien por ahora ha decidido no solicitarlo. Ahora yo estoy reclamando que refloten al submarino. Yo necesito una prueba de mi esposo. Yo necesito algo de él. En este caso, el duelo es muy difícil de hacerlo por el tema de que no tenemos el cuerpo de la persona. La verdad, esa es la exigencia que le hacen los familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan al gobierno argentino. Piden que la nave sea reflotada para que se puedan hacer las investigaciones correspondientes y se les informe qué fue lo que pasó. Pero las autoridades reconocieron que la solicitud no es tan sencilla de atender, pues no cuentan con los medios para extraer el sumergible que fue localizado el pasado sábado a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, luego de 366 días de desaparecido. El tema de la búsqueda y de la extracción dependerá de la tecnología existente. Todo lo ven como muy difícil. Lo expresado por Aguad fue a su vez reafirmado por el jefe de la Armada, quien señaló que para sacar el aparato existen dos límites. El legal, ya que la jueza que investiga lo que ocurrió al Ara San Juan debe determinar en qué momento se podrían remover los restos, y el técnico. Esta zona está especialmente cubierta por muchos cañadones, por muchas depresiones. Entonces, no era fácil. Yo realmente no tengo conciencia de que en algún momento la empresa haya descartado ninguna zona. Desde hace meses se encuentra abierta una causa judicial, un sumario interno en la Armada y una comisión investigadora en el Parlamento para establecer qué le ocurrió al submarino. La Armada, que confirmó que la nave sufrió una implosión, reconoció que el lugar donde se encontró a 500 kilómetros de la costa coincide con la zona desde la que se comunicó por última vez el comandante del San Juan el 15 de noviembre de 2017. Y vía Twitter, el presidente de Estados Unidos ha enviado un mensaje de apoyo para las familias de los tripulantes de este submarino, el Ara San Juan. El presidente Trump aprovechó para saludar al presidente Mauricio Macri, con quien se va a ver en la cumbre del G20, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires el 30 de noviembre al 1 de diciembre. Espero que el descubrimiento y la eventual recuperación del submarino argentino San Juan traiga el cierre necesario a las maravillosas familias de esos valientes navegantes desaparecidos. Espero escuchar más de mi amigo, el presidente Mauricio Macri, en Argentina a finales de este mes. En NTN 24, los familiares de quienes se hundieron en el Ara San Juan. Desde Argentina nos acompaña Claudio Rodríguez, él es hermano de Hernán Rodríguez, maquinista de esta embarcación. Un buen día y bienvenido a la mañana, señor Rodríguez. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo ha sido este año para ustedes, los familiares de estos 44 tripulantes del hasta hace unos días desaparecido Ara San Juan? Ha sido un año muy duro, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha lucha también para poder conseguir y lograr la tecnología adecuada para poder encontrarnos, para poder encontrar a los chicos después de que pasaron las armadas de todos los países, de las armadas más poderosas de la Tierra, y bueno, lamentablemente no pudieron lograrlo, y por eso nosotros acudimos a esta tecnología que nos habían dicho que era la tecnología que seguía para encontrarlo, y bueno, después de tanto dolor y tanta angustia durante un año, pudimos dar con ellos hace un par de días, ¿no? ¿Y qué tipo de sentimientos le siguió a esta angustia que tuvieron durante un año, luego de que les avisaron que los restos del Ara San Juan fueron encontrados? Por un lado, sentimientos encontrados. Alivio porque los habíamos encontrado después de un año de búsqueda y porque habíamos prometido, nos habíamos hablado alguna vez que si a él le pasaba algo en 72 horas, no podía salir, teníamos que ir a buscarlo. Bueno, ese alivio de encontrarlo. Y por otro lado, tristeza, porque él nos había explicado muy bien que pasando los 400 metros, si alguna vez se caía, todo lo que íbamos a encontrar y lo que iba a ocurrir, y realmente fue así. Así que, bueno, tristeza porque sabíamos que había fallecido nuestro hermano, pero esos sentimientos encontrados fue lo que sentimos en ese momento, ¿no?
¿Qué es lo que ustedes como familiares están pidiendo al gobierno de Argentina, del presidente Mauricio Macri? Mira, nosotros teníamos 3 objetivos claros. Uno de búsqueda, otro de verdad y por último el de justicia. El primer peldaño, que es el de búsqueda, creo que lo hemos logrado. Los encontramos con la persistencia de los familiares. Se nos tuvo por ir la empresa 12 días antes de encontrarlo inclusive, y lo encontró el día antes de irse. Ese está logrado. Ahora, la justicia, queremos que actúe, queremos saber la verdad de lo que pasó, por qué llegaron a esa implosión, por qué llegaron a caerse, por qué no actuaron los jefes de otra manera antes, y por último la justicia, para ver quién tiene la responsabilidad, ¿no? Así que bueno, esperamos que las 66.000 fotos que le han sacado los robots al submarino, más lo que han filmado, le ayude a la justicia a determinar de quién es la responsabilidad, para ver la gente que sea responsable, que termine donde tenga que terminar, ¿no? ¿Qué cree usted que pasó realmente con el Ara San Juan? Tenemos entendido que usted pudo hablar con su hermano unos días antes de que salgan, Hernán Rodríguez, el maquinista de este submarino, y le dijo que el fierro, así textualmente, no estaba para 45 días que completaba la misión. Usted le dice, según los reportes de prensa, que no vaya, que la embarcación definitivamente, si no estaba en condiciones, no debería ir. ¿Qué fue lo que pasó después de esta reflexión que tuvo con su hermano? Bueno, ocurrió lo que mi hermano presentía, ¿no? El fierro no estaba para aguantar 45 días y no aguantó. Creemos que el Ara San Juan, como siempre sostuvimos con los familiares, si bien habíamos dejado abiertas las otras hipótesis que circulaban, no estaba en condiciones para navegar, y menos tantos días, y menos tan lejos de la costa y a esas profundidades. Lamentablemente ocurrió eso. Cuando los jefes lo llamaron a que siguieran, le dijeron que siguieran rumbo a Mar del Plata, tras una noche en plena tormenta, se fueron a plano 40 metros de profundidad para abrir uno de los estanques que tenían cerrados, sellados, y creemos que cuando abrieron ahí había mucha acumulación de hidrógeno, hubo una explosión, lo dejó sin poder tener el mando del submarino, y se vinieron para abajo, y a los 400, 600 metros implosionó el submarino. Se aplastó, se rajó de punta a punta en la panza, saltó la caparazón externa que tiene de acero, y si bien cayó entero el casco duro, digamos, del submarino, está rajado de lado a lado, y aplastado y torcido. Así que lo que queremos nosotros es que los responsables de no haber dado la orden de que se quedaran arriba y de que los iban a buscar, le dijeron vénganse a Mar del Plata, queremos que esos responsables paguen la culpa, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted cree que es posible en realidad aclarar lo sucedido? Ya que muchos de los expertos dicen no será muy fácil traer al Ara San Juan a la superficie. Sin embargo, ustedes están pidiendo esto para determinar la verdad. ¿Qué puede pasar? Mire, nosotros con mi familia, si la jueza puede determinar con las 66.000 fotos y las horas de grabación de quién es la responsabilidad, que ya es evidente y obvia, que es de los que no lo fueron a buscar cuando ellos dijeron que estaban con un incendio, y la jueza dice que hay que sacarlos, pues nos pondremos con los familiares que hay que sacar el submarino para poder determinar las responsabilidades. Si hay que sacarlo, si lo determina sin sacarlo, nosotros estamos conformes como familia. Pero si determina que hay que sacarlo, el Estado argentino tendrá que poner lo que hay que poner, así como sacó retenciones de mineras, de cereal, así como se endeudó con $50.000 millones con el Fondo Monetario, así como hay unas tasas altísimas de interés y todo lo demás, tendrá que sacar y disponer el dinero para poder sacar a los héroes de la patria, porque ya no es un pedido nuestro de los familiares que lo saque. Ahora el pedido es de todo el pueblo argentino, se lo puedo asegurar, y de muchos amigos de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Vamos a agradecer a Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, maquinista del Ara San Juan. Gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Deseándole un buen día. Muchísimas gracias a ustedes que tuvieron recuerdo del principio con nosotros. Hicimos una nota en Buenos Aires con uno de sus noteros.
Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia hasta ahora en la Unión Americana. Vamos a hablar del diario estadounidense Washington Post, que asegura que el gobierno de Estados Unidos se prepara para agregar a Venezuela como uno de estos países que apoya el terrorismo en el mundo. La publicación cita a diversos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, quienes afirman que en los próximos días se va a dar el anuncio oficial. Saludamos a Carolina Valladares con el reporte. ¿Qué tal? Buenos días, Ruth, desde Washington. De hecho, si se confirma esta información, sería un paso sin precedentes por parte de la administración de Donald Trump. Hay que decir que por ahora son 4 las naciones que integran esta lista: Corea del Norte, Sudán, también Siria e Irán. Y es muy importante decir también que estar en esta lista acarrea muy duras y serias sanciones. La razón por la cual se cree que el gobierno de Trump quisiera incluir a Venezuela en esta lista sería por los presuntos nexos que tendría con la milicia islamista libanesa Hezbollah y también con las guerrillas de las FARC. Hay que decir que por ahora se cree ya que el Departamento de Estado, que es quien ha elaborado esta lista, ya ha comunicado su intención a otros departamentos del gobierno. Lo que se desconoce es si el presidente Donald Trump ya ha tomado una decisión al respecto, y también esta inclusión implicaría posiblemente, si es así, el embargo del petróleo de Venezuela. Hay que decir que hay republicanos como el influyente Marco Rubio, quien ya abiertamente ha expresado en varias ocasiones que Venezuela es un país con nexos con el terrorismo internacional, y él ha apoyado en varias ocasiones también que se le incluya en esta lista. Por su parte, otros republicanos de estados donde hay petróleo, como Luisiana, también Texas, son más reticentes de incluir a Venezuela en esta lista por el impacto que tendría en el sector del petróleo. Hay que decir que desde que llegó al poder el presidente Donald Trump, son muchos los pasos que ha tomado para acorralar cada vez más al régimen venezolano. Ya son conocidas las sanciones en contra de su presidente Nicolás Maduro, de su esposa, de la vicepresidenta, así como de altos funcionarios, de hecho, del gobierno de Venezuela. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias a Carolina. Nueva audiencia por el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Este martes la defensa del acusado vuelve a tener la oportunidad de interrogar al principal testigo llamado a declarar por parte del gobierno de Estados Unidos. NTN 24 sigue en el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, ¿qué va a suceder el día de hoy con este juicio que va a ser largo, extendido también? Hola, es un gusto saludarlos desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. 5º día de juicio por narcotráfico en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Una sesión en donde regresarán a la sala del juez Brian Cogan no solo el acusado, sus abogados, la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, sino también Jesús Zambada, uno de los principales asociados al cártel de Sinaloa, que ha servido a la Fiscalía por el momento como el principal testigo cooperante. Declaraciones a través de las cuales la Fiscalía ya en una primera fase planteó el caso en contra del acusado. Sin embargo, en este martes es una nueva oportunidad para que la defensa, los abogados defensores del Chapo, hagan un contrainterrogatorio a ese testigo cooperante con un solo objetivo: desvirtuar, descalificar y sobre todo plantear dudas sobre los testimonios que han sido entregados por el momento por Jesús Zambada. Aun cuando esta va a ser tal vez la mayor parte de esta sesión del martes, también se prevé para el transcurso de las próximas horas que lleguen a la sala del juez Brian Cogan 2 agentes de la DEA, quienes a través de su testimonio narrarán más sobre los operativos y todas las interceptaciones de droga, en este caso relativas al cártel de Sinaloa. Argumentos adicionales que la Fiscalía tratará de emplear para continuar en la presentación de su caso en contra del acusado. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. En Florida, una anciana buscaba determinar si la calidad de las drogas alucinógenas que consumía era óptima. Esta mujer llevó al consultorio de su doctor, quien al ver los paquetes no dudó en contactar inmediatamente a las autoridades. El tema lo tiene enseguida Paola Serna desde Florida. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre cuando Barbara Ray,
una mujer de 73 años, residente del condado Polk, en el estado de la Florida, pues al parecer no estaba segura que la droga que estaba consumiendo se tratara efectivamente de metanfetaminas. Aparentemente la mujer no dudó en llevar 2 bolsas de cristales de metanfetaminas directamente a la clínica para que sus médicos revisaran y confirmaran si la droga que estaba consumiendo se trataba en realidad de lo que ella esperaba. Los médicos, por supuesto, confiscaron ambas bolsas y llamaron a las autoridades. Esta mujer fue detenida con diversos cargos, entre los que se incluye posesión de metanfetaminas. Lógicamente fueron analizadas las bolsas y se trataba de la droga que la mujer había estado consumiendo también. Aparentemente, durante el momento del arresto, la mujer se encontraba usando esta potente droga que ha sido duramente perseguida por las autoridades de salud aquí en el estado de la Florida. La mujer ha sido liberada por fianza, sin embargo no deja de ser bastante llamativo este caso de esta mujer de edad avanzada que ha decidido llevar a sus médicos la droga que había estado consumiendo, que se trataba efectivamente de metanfetaminas. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por ese reporte. Ha culminado en el estado de Colorado el juicio contra Chris Watts, el hombre que se declaró culpable de un atroz crimen. Mató a su esposa embarazada y a sus 2 hijas y trató de deshacerse de los cuerpos en los terrenos de la compañía petrolera donde él laboraba. El juez lo ha sentenciado a 4 condenas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El monstruo de Denver, como se le conoce hoy, morirá en prisión. Es la decisión que tomó el juez Marcelo Kopko, del condado Weld, asegurando estar totalmente horrorizado por su crimen. Yo he sido un oficial judicial durante ya 17 años. Y creo que podría decir de manera objetiva que este es posiblemente el crimen más inhumano y atroz que he tenido que manejar de los miles de casos que he visto. Y nada más que una sentencia máxima sería apropiada. Y cualquier cosa menor a una sentencia máxima despreciaría la seriedad de este crimen. Entonces la Corte va a sentenciar al señor Watts de la manera siguiente. Con respecto al cargo número 1, asesinato en primer grado, con respecto a Shannon Watts, la Corte va a sentenciar al señor a una sentencia de por vida en el Departamento de Correcciones de Colorado sin posibilidad de libertad condicional. Chris Watts, de 33 años, ya se había declarado culpable por sus actos. Asesinó a su mujer embarazada y también a sus 2 hijas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3. Cuando la mujer y las niñas desaparecieron el pasado mes de agosto, Watts se presentó en medios locales pidiendo a su esposa que regresara. Cuando se confirmaron las muertes, dijo que fue su esposa Shannon la que había matado a las niñas para después suicidarse. La investigación reveló la verdad. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados dentro de un tanque de petróleo, propiedad de una firma para la que trabajaba Watts, y el cuerpo de Shannon fue hallado en una tumba improvisada cerca de ese depósito. El padre y abuelo de las víctimas asistió entre lágrimas a la sentencia. Yo confié en usted para que las cuidara, no para que las matara, y también confié en usted, un monstruo sin corazón. Y usted terminó sacándolas a ellas como si fueran basura. Usted me asquea. Eran personas llenas de amor. Y tal vez usted me haya quitado sus cuerpos, pero nunca podrá quitarme el amor que sentían por mí. Ellas nos amaban más de lo que jamás usted sabrá, porque usted no sabe lo que es el amor. Porque si así fuera, no las habría matado. Monstruo. Aún se desconocen los motivos exactos del crimen. Se cree que fueron las dificultades financieras que la familia atravesaba desde el 2015 y el deseo de abandonar a su esposa para huir con un amante, lo que llevaron a Chris Watts a convertirse en asesino. Bloqueada una garita de la frontera entre Estados Unidos y México tras la llegada de miles de migrantes centroamericanos. Barricadas enormes, entramados de púas, han sido instalados en uno de los accesos en Tijuana, en el paso de esta frontera entre los 2 países. Hay temor de que este cierre sea permanente.
Enormes barricadas y entramados de púas flanqueaban el lunes una garita en Tijuana, en el paso de la frontera entre Estados Unidos y México. La gente teme un cierre definitivo en esta vibrante zona económica, tras la llegada multitudinaria de migrantes centroamericanos. Luego del cierre momentáneo del cruce binacional, la garita de San Isidro parecía un gigantesco estacionamiento al formarse un cuello de botella vehicular y de peatones que batallaban para moverse entre la mexicana Tijuana y la estadounidense San Diego. Y resulta que pues a las 3 de la mañana empezaron a cerrar, entonces la gente pues se regresa y nuestro producto pues, se queda. No, pues cerraron como a las 3 de la mañana y pues me afecta en la venta del periódico. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció la suspensión del paso para colocar materiales de reforzamiento adicional, que son las vallas metálicas y las púas. La estrategia busca evitar lo que el presidente Donald Trump considera una invasión de la caravana migrante, cuyos integrantes huyen de la violencia y pobreza en sus países. Tijuana ha recibido unos 3.500 migrantes y se espera que el martes lleguen otros 3.000. México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros, por la que diariamente cruzan 1 millón de personas de manera legal y se genera $1 millón por minuto gracias al comercio, según cifras oficiales. Vamos aquí a hacer la primera pausa y cuando retornemos vamos a tener un informe en vivo desde el refugio instalado por la Alcaldía de Bogotá en Colombia para los venezolanos migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro y justamente donde ayer pues, se registraron enfrentamientos de parte de los migrantes con las autoridades por problemas de convivencia. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora. La policía en Australia ha detenido a 3 hombres sospechosos de planear un ataque terrorista en un lugar concurrido de Melbourne. A menos de 2 semanas de que un sujeto matara a una persona en la misma ciudad, en lo que fue calificado por las autoridades como un atentado terrorista. Los detenidos de nacionalidad australiana habrían tratado de adquirir un arma semiautomática para llevar a cabo el futuro ataque, inspirados en el autodenominado Estado Islámico. El ex candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, es investigado por estar involucrado en un presunto caso de corrupción. La denuncia se basó en una confesión del empresario Ricardo Ribeiro, quien admitió haber hecho una donación de unos $700.000 para pagar las deudas que quedaron tras la campaña electoral del 2012. En ese entonces, Haddad fue elegido como alcalde de Sao Paulo. Por su parte, el miembro del Partido de los Trabajadores ha negado las acusaciones. Parecerá iniciar una fase. El embajador venezolano en Cuba y exsecretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Ali Rodríguez, falleció en La Habana a los 81 años de edad. Así lo ha confirmado el presidente Nicolás Maduro. Tras el ascenso de Hugo Chávez al poder, ocupó varios ministerios. Fue asimismo presidente de la estatal PDVSA durante la huelga que ocurrió en el 2002 y 2003 y que terminó con el despido de cerca de 20.000 trabajadores. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, aseguró que los 27 países que seguirán en el bloque comunitario tras la salida del Reino Unido apoyan el acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada después de 2 años de conversaciones. Pese a las críticas de los conservadores británicos, Barnier aseguró que se trata de un pacto muy justo. Globalmente hablando, este acuerdo es justo y equilibrado. Tiene en cuenta las posiciones del Reino Unido. En particular, hemos encontrado un compromiso para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Ambas partes quieren evitar el uso de barreras. El gobierno de Perú va a enviar argumentos a Uruguay contra el asilo pedido por el presidente Alan García, expresidente. ¿Qué pasa? El mandatario peruano, Martín Vizcarra, ha hecho un llamado a la lucha contra la corrupción a través de las fronteras. Perú enviará información a Uruguay tras el pedido de asilo que hizo el expresidente peruano Alan García, aseguró el lunes el actual mandatario Martín Vizcarra, quien dijo que el domingo habló con su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez. Le planteamos la importancia de este tema para que, respetando obviamente a la decisión que tome Uruguay,
pondere la posición de Perú, que va a ser expuesta a través de un documento que haremos llegar a más tardar el día de mañana a la República Oriental de Uruguay para que puedan tener todos los elementos de juicio para que tomen la mejor decisión respecto al asilo que ha pedido el expresidente. El expresidente García se refugió el fin de semana en la Embajada de Uruguay en Lima, luego de que la justicia le prohibiera salir del país, mientras es investigado en la causa de la constructora brasileña Odebrecht. Vizcarra dijo que le recordó a su contraparte uruguayo que en la pasada Cumbre de las Américas de abril en Lima, sus países se comprometieron a luchar contra la corrupción. García es investigado por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación de un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato. Además de García, otros 4 expresidentes peruanos enfrentan problemas con la justicia: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Y sigue la preocupación entre los residentes del barrio de Bogotá, donde está ubicado el albergue temporal para venezolanos que fue instalado hace una semana. Justamente ayer en el lugar, este sitio fue escenario de riñas, desmanes. También el gobierno colombiano advirtió que habrá expulsiones. NTN 24 en el lugar de la noticia con Carlos Albino. Carlos, ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana? Hola Ruth, muy buenos días. Estamos en Bogotá, pues acá sirve uno de los refugios más grandes del país, incluso uno de los más organizados de Colombia. Quiero mostrarles rápidamente, ayer se registró acá una situación irregular porque un grupo de venezolanos mal portados, por decirlo de esta manera, ellos generaron una serie de enfrentamientos con la policía, había desconformidad, rompieron cámaras de seguridad, también destrozaron unas carpas que sirven para ellos, para mantenerse en ese lugar. Hay 470 venezolanos en este campamento que ha dispuesto la alcaldía de Bogotá, y fueron 16 personas las arrestadas por parte de las autoridades colombianas por causar estos desórdenes. Este grupo pequeño fue inmediatamente llevado por las autoridades hasta el centro de la comandancia de la policía, y ya fue anunciado que de los 16, 15 personas van a ser expulsadas a Venezuela por mal comportamiento, por daño al bien ajeno, y una de las personas, como es menor de edad, va a ser puesta a la orden del ICBF, Bienestar Familiar, va a estar en custodia. Pero sigue el drama de los venezolanos, siguen escapando del terror en Venezuela. Ellos buscan a Colombia, llegan a Colombia como una salida de emergencia, y hemos conversado con un niño de 9 años quien duerme a las afueras del refugio porque a él y a su familia no le han permitido el ingreso. Él duerme en la calle, ya lleva 5 días que llegó aquí a Bogotá, lleva más de una semana en travesía, y esto fue lo que le dijo a NTN 24. ¿Sabes por qué ha salido de tu país? ¿Por qué? Por la situación. ¿Qué pasa en Venezuela? La cosa está mala. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué pasa? La situación está rara y los alimentos ya no se consiguen. ¿Qué comías entonces en Venezuela? Ya no se consigue más ninguna. ¿Tú en Venezuela comías? ¿Qué comías? Arroz con chuleta, plátano. ¿Comías bien? A pesar de todo, comías bien. ¿Y para dónde vas? Para Perú. ¿Y quién está en Perú? ¿Te están esperando a alguien, tu familia? Sí, mi papá. Mi papá y mis hermanos. Mi hermano, pues. Y ahora, tu mamá te dice que esto va a ser una gran experiencia para contarle a tus hijos. ¿Qué te dice tu mamá? Que cuando yo tenga a mi hijo, que le contará todo eso. ¿Que le cuentes qué? Que yo caminé de los 8 años hasta los 9. 8:43 de la mañana en Colombia, 16 grados centígrados en Bogotá. Esta es la imagen de la desesperación de los venezolanos. La alcaldía de Bogotá ha dispuesto este refugio para los migrantes que llegan, muchos de ellos caminando sin ningún recurso, buscando un futuro mejor. Van a seguir acá, las autoridades ya le han advertido que si se generan nuevamente estos desórdenes, van a ser arrestadas las personas que se enfrenten a la policía, que desafíen a las autoridades, y van a ser expulsados a Venezuela, lugar de donde han salido escapando del terror del régimen de Maduro. Es la información que tenemos desde Bogotá, Colombia. Carlos Arturo Albino, NTN 24.
Gracias, Carlos, por ese reporte desde la capital colombiana, por ese relato también bastante diciente, bastante doloroso de la situación de los venezolanos y de las familias que llegan. Y BBC 100 Women ha publicado su lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del año 2018. Este listado incluye a 10 mujeres latinas. La líder opositora venezolana María Corina Machado se ubica en el puesto 52 y la también periodista venezolana Valentina Quintero está en la casilla 77. Vamos con las reacciones a esta noticia junto a Oliver Fernández, nuestro periodista en la capital venezolana. Oliver, adelante. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, la dirigente de Vente Venezuela y exdiputada a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, fue reconocida por BBC, así como también Valentina Quintero. María Corina Machado por haber defendido los derechos políticos de los ciudadanos y también los derechos humanos en Venezuela y por su coherencia a la hora de hacer política en Venezuela. También ha denunciado las graves violaciones a los derechos humanos a las que han sido expuestos los venezolanos en los últimos años. También Valentina Quintero por su empeño a demostrar las maravillas naturales que tiene Venezuela, también por el turismo y por tratar también de denunciar el daño ecológico que se está haciendo, por ejemplo, en el estado Bolívar, donde la minería ilegal está prácticamente acabando con esa zona. Estas dos mujeres han reaccionado luego de recibir esta noticia. María Corina Machado se ubicó en el puesto número 52, mientras que Valentina Quintero estuvo en el puesto número 77. Ambas agradecieron por esta distinción. Vamos a verlo. Amanezco en la lista de BBC de las 100 mujeres más inspiradoras y con influencia sobre su entorno del 2018. Me emociona muchísimo que sea un reconocimiento para mostrar Venezuela, por compartirla con ustedes, por defenderla de los desmanes ambientales, por promover el sentido de arraigo, por esta convicción tan sólida de que nos convertiremos en el gran destino turístico sostenible de América. Qué honor acompañar a estas 99 mujeres extraordinarias con experiencias tan diversas e inspiradoras, en especial a mi amiga Valentina, quien transmite al mundo las maravillas de Venezuela. A cada venezolana no hay censura que nos silencie. Hablemos con fuerza, hacemos la diferencia. Ruth, en este momento la exdiputada María Corina Machado se encuentra recorriendo el estado Zulia y de alguna manera está también recogiendo las impresiones de todos los ciudadanos quienes están pasando calamidades en esta zona del país. Recordemos que ha sido una de las zonas más golpeadas por el servicio eléctrico, mientras que Valentina Quintero se encontraba hace unos días en el estado Bolívar y también está de alguna manera mostrando la minería ilegal que se ha registrado en los últimos años en esa zona por parte del gobierno de Nicolás Maduro o con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por ese reporte desde Venezuela. Mientras tanto, en Ecuador, cientos de universitarios han marchado en rechazo a una eventual reducción presupuestaria para las instituciones de educación superior de 145 millones de dólares contemplado en la reforma del 2019. Durante el recorrido han gritado consignas en contra del gobierno de Lenín Moreno y exhibieron también pancartas con la frase: la universidad no se vende, se defiende. ¡Por la educación! ¡Una sentadita! ¡Por la educación! Cientos de estudiantes ecuatorianos protestaron el lunes contra un proyecto de recorte en el presupuesto estatal para las universidades. Los manifestantes partieron desde la Universidad Central del Ecuador hacia el centro histórico de Quito, donde la policía les impidió llegar hasta el Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional. El principal temor de los estudiantes sería en cortes a maestros institucionales, lo que tenga que ver con la institución. La Asamblea Nacional analiza el proyecto de presupuesto que para el próximo año contempla reducir en unos 145 millones de dólares la asignación para educación superior. El presidente Lenín Moreno aseguró que no se afectará el acceso gratuito a las universidades públicas ni la entrega de becas. ¡El que nos ha dado quiere educación! En el gobierno anterior teníamos alrededor de 20.000 becas y ahora se están recortando mucho más los presupuestos, especialmente para las universidades estatales. Eso es un problema, lo que quieren es mantenerle al pueblo en la ignorancia. La gente que no tiene dinero no puede acceder a la educación.
El presupuesto estimado en 31.318 millones de dólares para 2019 es menor en un 2,8% frente a lo proyectado para 2018 por Ecuador, que enfrenta dificultades económicas que Moreno atribuye al excesivo endeudamiento de su antecesor y exaliado, el expresidente Rafael Correa. Las fuertes lluvias que azotan varias regiones de España habrían sido la causa del accidente de un tren de 6 vagones que se descarriló cerca a Barcelona. Una persona muerto, varias resultaron heridas y ya el reporte enseguida desde España con Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este descarrilamiento se produjo a 1 hora de Barcelona. Según las primeras investigaciones, la causa sería un deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias que han caído en la zona en los últimos días. Lamentablemente, este accidente produjo una persona fallecida y 44 heridas leves. Una de ellas del propio conductor del tren, que en ese momento estaba conformado de 6 vagones y transportaba a 131 personas. Y en estos momentos está en marcha una investigación para saber las causas del accidente. Hemos tenido un año de mucha lluvia, hemos tenido un año en el que hemos tenido diversos desprendimientos de tierras, diversas caídas de piedras sobre todo carreteras, y por lo tanto todo hace pensar que efectivamente por culpa de la climatología hemos tenido este accidente. En cuanto al rescate de los pasajeros, en primer lugar lo que hemos hecho es garantizar que no había ningún riesgo en cuanto a riesgo eléctrico y tal por la catenaria. A partir de aquí se ha pedido al personal del tren porque colaboraran en la evacuación, el personal que estaba ileso, y a partir de aquí nosotros hemos evacuado al personal que presentaba algún tipo de daño, sea leve o de tipo menos grave. Amigos televidentes, se necesitaron 14 dotaciones de bomberos, 11 ambulancias y 7 patrullas de policía para poder socorrer y evacuar a todos los pasajeros. Algunos pudieron continuar con su viaje en autobuses, mientras que otros fueron trasladados a distintos centros para recibir atención médica o psicológica. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, te agradecemos y vamos a continuar luego de este corte comercial. Vamos a hablar justamente de la polémica en la que está involucrada Ivanka Trump, la hija del presidente Trump, por el uso de su correo personal para asuntos de la Casa Blanca. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con la sintonía de La Mañana. Aquí en su espacio del Canal de las Américas vamos a revisar lo que es noticia en el mundo. Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de Estados Unidos, ha utilizado su cuenta personal de correo electrónico para discutir asuntos oficiales de la Casa Blanca. Así lo ha revelado el diario The Washington Post. La práctica de la hija de Donald Trump es parecida a la que hizo la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, cuyo uso de su correo personal originó una investigación del FBI y duras críticas del republicano durante la campaña electoral. Ivanka envió cientos de correos electrónicos a funcionarios, asesores y asistentes, muchos de ellos en violación de sus protocolos de gobierno. El gobierno de Donald Trump estudia incluir a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional. La razón sería sus presuntos nexos con organizaciones como Hezbollah o las FARC, según ha publicado The Washington Post. En la actualidad, en la lista aparecen Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán. Y estar en ella acarrea sanciones severas, entre ellas podría implicar un embargo al petróleo venezolano. Según The Washington Post, el Departamento de Estado, responsable de la lista, ha preguntado ya a otras agencias del gobierno su opinión sobre la inclusión de Venezuela. Un juez federal en San Francisco ha bloqueado temporalmente la medida ordenada hace casi 2 semanas por el presidente Donald Trump para prohibir por lo menos 90 días estas solicitudes de asilo a los migrantes que crucen la frontera con México de forma irregular. La medida judicial ha entrado en vigor de inmediato, se va a extender hasta al menos hasta el 19 de diciembre, fecha en la que el magistrado ha convocado una audiencia para estudiar si emite una orden más duradera. El ejército de Estados Unidos refuerza la vigilancia en la frontera con México ante la llegada de centenares de migrantes centroamericanos que se congregan en la ciudad de Tijuana, que limita con California.
Ya las autoridades fronterizas aseguran que trabajan para agilizar el proceso de solicitud de asilo en el puesto aduanero de esta zona. Las autoridades están en alerta, pues temen una posible entrada masiva por la fuerza. En el tiroteo registrado el lunes en un hospital de Chicago han muerto 4 personas, incluyendo el atacante. Las víctimas son una doctora, una farmacéutica recién graduada y un policía de origen hispano. Todo ha comenzado con una discusión entre el asesor y su pareja, la médica. Esto sucedió en el aparcamiento del hospital, que concluyó con la muerte de ella. Después el agresor entró al edificio y acabó con la vida de otra mujer y del uniformado. Todavía no está claro si se suicidó o murió por disparos de los agentes. Al menos un muerto y 4 heridos dejó un tiroteo en el centro de la ciudad de Denver, en Colorado. La víctima fue declarada muerta en el lugar, mientras que los lesionados han sido trasladados a un centro médico aledaño al lugar del ataque. Según informó la policía a través de su cuenta en Twitter, todos los heridos se encuentran en una condición estable. Las autoridades investigan las causas que habrían llevado al atacante a cometer este crimen. El sospechoso logró escapar y es buscado por la policía. Y el día de hoy se cumplen 12 días del inicio de este enorme incendio que azota el norte de California. Las llamas dejan 79 víctimas mortales, 61.000 hectáreas destruidas. Los bomberos esperan tener el fuego completamente controlado a finales de este mes. El incendio ha sido bautizado como Camp Fire, comenzó el pasado 8 de noviembre y deja 699 personas desaparecidas. Una misión compuesta por delegados de 17 estados miembros de la OEA, que visitó los 2 principales pasos fronterizos con Colombia con Venezuela, ha calificado de triste la situación que enfrentan los migrantes, los miles de migrantes del país caribeño que huyen de la crisis. Según datos de Naciones Unidas, 3 millones de venezolanos han abandonado ya su país, de los cuales 2.4 millones se encuentran en América Latina, y de estos cerca de 1 millón se han asentado ya en Colombia. Hemos visto con nuestros ojos lo que está sucediendo en la crisis venezolana. Hemos visto la cara de los niños, de las mujeres, de las madres, de los padres desesperados cruzando una frontera con valijas vacías solo para retornar con un poco de comida para vivir unos días. Es algo que es sumamente triste, es algo que la OEA, como organización multilateral, tiene una obligación a buscarle una solución. Después de 32 horas, ha concluido la 5ª erupción del volcán de fuego en Guatemala. La actividad de este coloso que expulsó lava y ceniza ha obligado a 4.000 personas a abandonar sus casas. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha informado que si no hay cambios en las próximas horas, las personas que permanecen en refugio van a regresar a sus hogares. El pasado 3 de junio, en su 3ª erupción del año, el volcán causó la muerte de más de 190 personas. En el departamento de San Pedro, en el oriente de Paraguay, ha sido hallado muerto un ciudadano brasileño que había sido secuestrado presuntamente por guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Según la Fiscalía, la víctima fue identificada como Valmir de Campos, de 48 años. El cadáver fue encontrado horas después de que se reportara su detención ilegal junto a otras 4 personas, quienes fueron liberadas. En Bélgica, un policía fue atacado con cuchillo en el centro de Bruselas a las primeras horas del día por un presunto militante islamista. El sospechoso fue neutralizado por un grupo de oficiales y fue trasladado a un hospital luego de resultar herido durante su detención. Según informaron medios locales, el atacante habría gritado una frase a favor de Alá antes de cometer esta agresión. Las autoridades belgas investigan si se trata de un acto terrorista. Y los duques de Sussex han acudido al espectáculo del Royal Variety en Londres. Esto luego de disfrutar el show en el que fueron invitados de honor. Ahí el príncipe Harry y su esposa Meghan saludaron a los artistas en la tarima del teatro London Palladium. El evento recaudó fondos para ayudar a artistas del Reino Unido que necesitan dinero para surgir en sus proyectos. La petición de asilo del expresidente de Perú, Alan García, a la Embajada de Uruguay está ocasionando tensión entre los 2 países. En una carta que ha sido dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el exmandatario peruano denuncia que vive en un ambiente de persecución política. La decisión de pedir asilo fue tomada después de que un juez peruano ordenara la prohibición de salir de Perú por un periodo de 18 meses al expresidente García debido a una investigación por presuntos sobornos que entregó Odebrecht
en su segundo mandato. García aceptó la medida. Horas más tarde ha pedido asilo a la Embajada de Uruguay, donde se encuentra desde entonces. Perú parece no salir de una espiral marcada por los escándalos políticos. El más reciente lo protagoniza el expresidente Alan García. El exjefe de Estado se encuentra desde el pasado sábado en la sede de la Embajada de Uruguay en su país. Allí solicitó al gobierno de Tabaré Vázquez el asilo político, una decisión que podría abrir un impasse diplomático, pues actualmente Alan García es investigado dentro del proceso de corrupción de Odebrecht, siendo ya el tercer expresidente que se ve envuelto en esta pesquisa. Ante este caso, Martín Vizcarra afirmó haber hablado con su par uruguayo, a quien dijo enviará la información disponible sobre el proceso. Le planteamos la importancia de este tema para que, respetando obviamente a la decisión que tome Uruguay, pondere la posición de Perú, que va a ser expuesta a través de un documento que haremos llegar a más tardar el día de mañana. Y es que el exjefe de Estado, luego de que el Poder Judicial le prohibiera la salida del Perú, afirmó que es víctima de una persecución política que, según él, se ha tomado el país. Decisión que volvió a dividir al Perú, pues frente a la Embajada uruguaya tuvo lugar manifestaciones en pro y en contra del exmandatario. Hay quienes lo comparan con la detenida Keiko Fujimori. Sentimos indignados, porque no es posible que la Embajada uruguaya pueda darle un asilo a un presidente que ha hecho tanto daño al país. Y sus seguidores afirman que lo están señalando sin tener pruebas. Esta semana, en base a un circo no democrático montado por el fiscal, nos habían ya informado que la intención era apresarlo, a pesar que él ha asistido 44 veces a todas las citaciones. Aunque aún el proceso judicial está en etapa de investigación y no hay una condena, la Fiscalía cree que Alan García habría ayudado a Odebrecht con la licitación del Metro 1 de Lima, además de haber recibido cerca de $100.000 provenientes de la llamada Caja Negra o contabilidad paralela de la controversial constructora brasilera. Vamos a saludar a esta hora en Lima, Perú, a Enzo Helguera. Él es abogado y consultor político. Gracias por estar con nosotros, abogado, aquí en la mañana de NTN 24. Hola Ruth, buenos días, mucho gusto. Encantado de poder atenderte, cuéntanos. Bueno, ¿por qué el presidente o expresidente Alan García de Perú habría elegido Uruguay para pedir asilo? Según dicen muchos analistas internacionales, uno no lanza una moneda al aire sin antes haber, por ejemplo, conversado o negociado o haber visto la posibilidad de que se le pueda otorgar este asilo. ¿Por qué Uruguay? Bueno, en principio esta visita del expresidente ha sido en horas de la madrugada, por ende la presunción es que ha habido ya una comunicación o una negociación previa. Por otro lado, Uruguay es firmante de un tratado de asilo político, el mismo que habría pues beneficiado de algún modo o en algún tipo de preventa, porque no cualquier persona va en horas de la madrugada a la casa del embajador. Ahora, él está argumentando, abogado, el expresidente García, que el argumento de él es que existe una persecución política en su país. Sabemos que Perú, pues como lo decía bien el reportaje, está en una espiral de puras denuncias de corrupción, caso Odebrecht, entre otras, en la cual exmandatarios están saliendo en esta lista de implicados. ¿Procede esta solicitud? ¿Procede la solicitud alegando o argumentando persecución política? Lo que sucede es que finalmente esta decisión va a depender netamente de Uruguay, haciendo un análisis político del tema, mas no va a equiparar si en realidad hay un procedimiento de justicia. Es más, el expresidente ni siquiera tiene que hacer una demostración o una argumentación de la persecución política. Únicamente se le pide al Perú que haga sus descargos por este tratado de asilo político firmado y ellos van a tomar la decisión sin necesidad de dar explicaciones. Entonces, es una suerte de un tratado que firmado hace muchos años, por supuesto, y en el que además no hay ningún asidero de objetividad en caso le den el asilo y evidentemente además se prevé una conversación previa. Ahora, abogado, si no procede esta solicitud con los alegatos que tiene el expresidente García, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué procedimiento sigue? Bueno, si es que no procediera, le escuché bien, perdón.
Sí, si es que no procede esta solicitud de asilo, o sea, no se le aprueba por parte de Uruguay la solicitud de asilo, ¿qué es lo que le queda por hacer al expresidente García? Se le invita a retirarse de la embajada del expresidente. Ahora, el expresidente acusa de una persecución política, sin embargo, no hay ninguna orden de detención en su contra. Lo que hay es impedimento de salida para él en tanto se hagan las investigaciones. Esto quiere decir de que el expresidente podría salir de esta embajada y tranquilamente movilizarse a otra embajada y volver a solicitar el asilo político. Pero hasta este momento no existe ninguna orden de detención en su contra. Así es, simplemente era la prohibición durante un lapso de salir de Perú. Vamos a agradecerle al abogado y consultor político Enzo Helguera haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Gracias a ti, Ruth. Saludos a tu teleaudiencia. Saludos también.